¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos? Buenos días, soy Miguel Pedrera y bueno, seguimos escuchando noticias alentadoras sobre la salud, sobre la situación del coronavirus. Ya en la píldora anterior os comentaba que bueno, lo que se escuchaba empezaba a sonar distinto y vamos viendo el final de ese proceso y llega el principio del siguiente, que es la pregunta que planteaba yo al principio. ¿Y ahora qué? Ahora que empezamos a tener una situación sanitaria más controlada, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos sobreponemos a la crisis que ha supuesto el coronavirus? Y comentábamos en una píldora anterior cómo conseguir tener a nuestro equipo con la mejor actitud posible para que entre todos empujemos y saquemos la situación adelante. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en la actitud de vosotros, de los responsables de las empresas, de los jefes, de los gerentes. Es cierto que la actitud del equipo debe ser potente, debe ser capaz, debe ayudarnos a salir del problema, pero también es verdad que nosotros tenemos que responder a dos respuestas. ¿Qué hago? Y casi o más importante, ¿cómo lo hago? Y la solución a este problema pasa por varios ámbitos: económico, estructural, logístico. Yo, sin embargo, me voy a centrar en la parte de la actitud, que bueno, sabéis que es mi trabajo, y como os decía, en que estemos a la altura de las circunstancias y sepamos tener una actitud que sea productiva y una actitud que ayude a que todo esto vaya para adelante, respondiendo a esas dos preguntas que decía antes. ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Y sí, he dicho problema, tenemos que afrontar un problema. De hecho, os invito a eso. Hoy en realidad es el recorrido para que el cerebro haga estos tres pasos que son los que siempre se ocurren cuando tenemos que resolver un problema, cuando tenemos que solventar una situación difícil como esta. Inicialmente, y estamos en ese punto, todo esto lo vemos como un problema. Tendremos que conseguir que ese problema se convierta en una serie de cambios a afrontar para que la situación sea otra. Y finalmente, cuando tengamos claros esos cambios que tenemos que afrontar, convirtamos todos esos cambios en un reto. Y es muy importante porque la predisposición que nosotros tenemos para trabajar con cada una de esas palabras es muy diferente. Si trabajamos con un problema, nuestro cerebro no quiere enfrentarse a él, nuestro cerebro no va a ser creativo, no va a ser capaz, no va a ser potente. Vamos a pelear contra un muro, va a ser un dolor de muelas. Sin embargo, si lo afrontamos como cambios, es cierto que la sensación todavía no será buena, pero ya habremos avanzado porque dejaremos de sentirlo como algo tortuoso, como algo difícil, para verlo como algo que nos produce incertidumbre, nos produce desconcierto, nos produce dudas. Pero ya tendremos un paso uno. Y después aprenderemos que esos cambios los vamos a convertir en un reto. Y os aseguro que cuando nuestro cerebro trabaja con un reto, empieza a encontrar cierta satisfacción porque empieza a ver que tiene un progreso, que tiene una capacidad para arreglar las cosas. Y partimos de una idea que es básica y muy sencilla, pero tenemos que tenerla en la cabeza. No vamos a ser capaces de superar lo que tenemos que afrontar haciendo lo mismo que hacíamos antes de la cuarentena y de la crisis del coronavirus. La situación es tan diferente, tan distinta, que va a requerir de soluciones diferentes y novedosas. Y ahí es donde surge el problema. No nos gusta cambiar, a ninguno. Imaginad que llegáis a vuestra empresa, llegáis a vuestro negocio un día anterior, previamente a la crisis del coronavirus, y le decís a toda la gente que hay ahí que va a cambiar todo, que todo va a ser diferente, que todo va a ser distinto. Nadie os miraría bien, ¿eh? Todo el mundo os miraría con recelo, con resistencia. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso, como decía, es tan importante que sepamos afrontar esto como algo que es una secuencia de cambios que finalmente convirtamos en un reto que nos produzca satisfacción superarlo. Para ello vamos a recorrer 3 puntos, 3 fases, 3 momentos, y en cada una de las fases vamos a intentar darnos las claves para que nuestro cerebro vaya sabiendo avanzar para conseguir llegar a ese objetivo que tenemos. Primer punto: aceptar y comprender el problema. Aceptar el problema significa no mirar para otro lado. Y diréis, Miguel, mirar para otro lado con lo que está pasando es muy complicado. Ya, pero evidentemente el problema que tenemos es de tal dimensión que no podemos obviarlo. Pero tenemos que dimensionarlo de una forma concreta, de una forma objetiva. Tenemos que analizar, no como aproximaciones, que es lo que suele hacer nuestro cerebro, ¿verdad? Vamos, miramos el problema y como nos incomoda salimos de él. Tenemos que cuantificarlo y hacerlo objetivo. Y para eso tenemos que ser ecuánimos con nuestras emociones. A ver, ¿qué es eso de ser ecuánimos con nuestras emociones? Que suena muy raro. No tenemos que exagerar, ni en el buen sentido ni en el mal sentido. Y esto lo hacemos habitualmente. Nos pasan 2 o 3 cosas buenas y todo está bien, todo es bonito, todo está fenomenal. Nos pasan 3 o 4 cosas malas y todo es un desastre, todo es un absoluto caos, no tiene solución. Cuidado, las cosas no son ni tremendamente buenas ni tremendamente malas. Lo primero que tenemos que hacer, como os decía, es hacer un análisis objetivo del problema que tenemos delante y afrontarlo en su dimensión exacta, ni por encima ni por debajo.
También es muy importante para tener la predisposición adecuada, porque fijaos que este primer acercamiento a ese problema que vamos a afrontar nos va a dar una predisposición adecuada para llevarlo para adelante, para solventarlo. El tener un buen estado de ánimo, es decir, el sentido del humor es fundamental. No podemos ser dramáticos afrontando esto y decir, lo vamos a arreglar y esto va a ser una solución y bueno, con tensión, con dificultad, bueno, dentro de lo posible, y ahí el ser humano tiene un gran aliado, ser capaz de tener un buen estado de ánimo, de ser optimistas a la hora de afrontar todo esto y de trabajar, como digo, ese sentido del humor y de relativizar a través de ese ánimo, de ese optimismo, de ese sentido del humor, lo que nos está ocurriendo, será muy importante, porque le quitaremos hierro y eso nos bajará la tensión y eso nos ayudará a ser objetivos y a todos los demás pasos que vamos a ir viendo que necesitamos para solventar esta situación que tenemos. El segundo paso sería expresarlo. Una vez que ya tengamos hecha la reflexión interna, tengamos un estado de ánimo objetivo, ecuánime, acorde a la situación real que tenemos, lo que tenemos que hacer es dimensionar, y para eso dimensionar la realidad de lo que tenemos que afrontar, y para eso tenemos que hacer algo muy importante, que es escribirlo, ponerlo en palabras. Es verdad que nosotros estamos todo el día, ¿verdad? Y probablemente en muchos momentos de vuestras jornadas ahora tengáis esa reflexión en la cabeza de una forma ambigua, de una forma, bueno, pues compaginada con lo que estáis haciendo en muchas ocasiones, y está ahí como una especie de ruido latente todo el tiempo. Sin embargo, lo que os pido que hagáis es que escribáis la dimensión de lo que tenéis que afrontar, la dimensión de lo que tenemos que superar y cómo cada uno en su empresa entiende que tiene que trabajarlo. Como decía, escribirlo nos va a ayudar a entenderlo. Y en un segundo paso también os invito a que se lo comentéis a otras personas, a que lo verbalicéis. Si es cierto que la primera reflexión de cómo es el problema que tenemos que afrontar para poderle dar medida y por lo tanto saber encontrar las soluciones, la primera, como decía, escrita, pero luego es muy importante que lo compartamos con otros. Habrá que verbalizarlo, ponerlo en palabras, ya no solo con un punto de vista, que cuando lo has escrito es el tuyo, sino con el de otros, con el de compañeros, con el de colaboradores, con el de vuestros trabajadores, e incluso también con personas ajenas. Y muchas veces ese punto de una persona ajena va a ser muy útil. Yo, por ejemplo, cuando ya he hecho esa reflexión de a qué me estoy enfrentando, muchas veces lo comparto con mi mujer, con Ana. Y Ana, desde su desconocimiento, me acaba aportando un punto de vista fresco, porque pensad que nosotros estamos demasiado cerca del problema, estamos demasiado imbuidos en el problema. Entonces, ya digo, muchas veces mi mujer me acaba diciendo, oye, y esto y lo otro, y me acaba dando esos matices que también nos van a servir, el de compañeros, el de colaboradores, y una vez que lo tengamos dimensionado, escrito y hayamos hecho nuestro punto de vista, verbalizarlo con los demás nos aportará ese extra, ese saberlo poner en perspectiva, hasta que tengamos muy definido lo que nos va a generar o nos va a provocar es que tenemos que cambiar ciertas cosas. Conocer el problema nos hará buscar soluciones, que pasará por cambiar circunstancias concretas. Ya no será esa bola que está en nuestra cabeza que no va a ningún sitio y que lo único que hace es tensarnos y provocarnos una situación incómoda, sino que será algo concreto, algo tangible, y a partir de ese punto podremos empezar a buscar soluciones. Se me olvidaba un aspecto muy importante a la hora de compartirlo con los demás y realizarlo con los demás, de hablarlo con otros, es que no caigamos en esa queja en vacío. Recordar, no vamos a hablar de ello para lamentarnos y para lamernos las heridas. No, el planteamiento de ello es estructurarlo, dimensionarlo y entenderlo, pero de una forma lo más objetiva posible. Y mirad, en los dos primeros pasos hemos tomado conciencia del problema y tenido una actitud adecuada frente a él. En el segundo punto lo hemos dimensionado, lo hemos hecho concreto, lo hemos quitado ambigüedad y lo hemos dejado pues, de una forma lo más racional, lo más lógica posible, quitando ese componente emocional que nos hace verlo de una forma tergiversada. Y ahora vamos al tercer punto, que es encontrar las soluciones. Hemos convertido un problema en una serie de cambios que tenemos que afrontar y ahora tendremos que encontrar las soluciones convirtiendo esas soluciones en el reto que tenemos que llevar adelante. Y os pongo un ejemplo. Yo no tengo la posibilidad de moverme por la ley que se ha implementado, con lo que yo tuve que afrontar el hecho de buscar cómo podía llegar a mis clientes, a la gente con la que trabajo, a través de un medio nuevo. Inicialmente eso me incomodó, me pareció un problema, ¿no? Madre mía, esto no se puede hacer porque nuestro trabajo es muy especial, porque nosotros lo hacemos cara a cara, porque... Bueno, pues evidentemente tuve que dejar de hacer un planteamiento de formación como la que hacemos habitualmente, más profunda, con más herramientas, con más impacto, para ir a un formato
más corto, en este caso de las píldoras, y a través de un sistema, pues como el caso de, a través de una cámara, como es el caso de este vídeo que estoy realizando. Para ello, inicialmente tuve que afrontar que yo no tenía una capacidad, bueno, pues que quería hacer un vídeo relativamente profesional, que quería dar una buena imagen. Entonces, bueno, pues viene todo un mundo que para mí es desconocido. Manejar correctamente las cámaras, manejar micrófonos, manejar focos. Y bueno, pues yo entendí que si lo seguía tomando como un problema y seguía resistiéndome a ello, iba a sufrirlo mucho y a no hacerlo bien. A partir de ese punto dimensioné qué es lo que necesitaba, puse en un papel exactamente qué necesitaba, cómo lo necesitaba, y bueno, pues me di cuenta de que bueno, pues tenía que incorporar pues, un sistema de iluminación, un sistema de audio, un sistema de... Bueno, cámaras ya tenía, pues siempre me habían gustado, pero tenía que hacer un trabajo más sistemático. Entonces aparecieron los cambios. Tenía que cambiar una serie de cosas y finalmente, cuando todo eso ya fue aceptado por mí, cuando ya dejó de ser una situación ambigua para convertirse en cosas concretas que tenía que hacer, en cambios concretos que tenía que afrontar, se convirtió en un reto. Y mirad, ahora os digo que es de las situaciones más satisfactorias que he vivido de esta cuarentena. Me gustan los cacharritos, mi mujer os lo podría asegurar y seguramente, bueno, pues esto no ha acabado en divorcio porque todo el sistema de vídeo y de audio que he ido preparando durante este tiempo ha servido para que ella también emita un canal que está haciendo en YouTube porque ella trabaja en un gimnasio. Si no, nos habríamos divorciado seguro. Pero si os enseño el equipo que he ido montando, y fijaos que ahora se me dibuja una sonrisa en la cara, lo que inicialmente fue un problema, Dios mío, tengo que montar un sistema de audio, de vídeo, de iluminación, se convirtió en una serie de cambios. Aprendí a hacer que esos cambios se convirtieran en un reto y, como os decía, ha sido uno de los elementos más satisfactorios de esta cuarentena que yo estoy viviendo. Cada cacharrito nuevo que ha llegado lo he disfrutado mucho. Aprender a manejarlo inicialmente me provocaba una situación de incertidumbre y malestar, pero luego he ido asumiéndolo y lo he convertido en una fuente de satisfacción que, como digo, ha sido de las más agradables de todo este proceso de cuarentena que estoy viviendo, salvando las distancias. Pero bueno, también esto es parte de una parte pequeña de ese problema más grande que, como vosotros, yo también tengo que resolver, sabiendo encontrar soluciones a la situación diferente que tengo ahora para trabajar, para afrontar mi trabajo. Y vamos con el tercer punto. Si ya tenemos concretado los cambios que tenemos que afrontar, tendremos que encontrar, en el tercer paso, precisamente se llama así, encontrar las soluciones y saberlas convertir en un reto. Y ahí entra en juego un factor que todos tenemos. Tenemos que aprender a ser creativos. Perdón, lo he dicho mal. Ya somos creativos, no tenemos que aprender a serlo. Lo que pasa es que nuestra rutina hace que trabajemos siempre con un sota, caballo y rey y acabamos haciendo las cosas siempre de la misma manera. Bueno, pues si yo ya me he tranquilizado porque he convertido el problema en una serie de cambios y ya sé los cambios que tengo que afrontar, ya no tengo incertidumbre porque ya sé objetivamente sobre qué tengo que trabajar, me tranquilizaré. Y seremos capaces, porque la creatividad siempre está ahí, como os decía, de ser creativos, porque estaremos tranquilos y empezaremos, como digo, a ver todo esto como un reto del que podemos sacar la satisfacción de salir adelante, de funcionar y de superarnos y de superar la situación que tenemos. Todo eso es satisfactorio. Bueno, pues cuando estamos tranquilos y nos produce satisfacción, tenemos mucha más capacidad para ser creativos. Y necesitamos nuestra creatividad, necesitáis vuestra creatividad, porque yo no puedo decir la solución que cada uno de vuestros negocios tiene que tener como si tuviera una bola mágica, pero vosotros sí la sabéis. Y sí tenéis la capacidad de ser lo suficientemente creativos como para implementar esas soluciones. Utilizar más el teléfono, internet, otra forma de comunicarnos con los clientes. Ya digo, yo en esta píldora no pretendo daros las soluciones concretas porque cada uno necesita las suyas. Pero si estáis tranquilos y habéis conseguido convertir esto en un reto que os resulte satisfactorio porque vais superando la situación que tenemos delante, tendréis capacidad para, como digo, encontrarlas. Y para ayudarnos a hacer este trabajo vamos a darnos una herramienta. No deja de ser una variación de una tormenta de ideas, pero nos va a ayudar a concretar esas soluciones o esas posibles soluciones. Mirad, nuevamente volved a coger una hoja de papel. Es importante que lo escribamos porque, como os decía, cuando escribimos las cosas obligamos al cerebro a concretarles, a darles forma. Entonces coged una hoja de papel y reflejar en 3 columnas diferentes, en 3 columnas distintas. Por un lado, dificultades que tenéis delante. En una segunda columna, posibles soluciones que tenéis o que podéis aportar para esas dificultades. Y en una tercera columna, qué necesitáis para implementar esas soluciones. Ponedlo todo.
No hace falta que tenga sentido, que sea práctico, que sea útil. Eso lo valoraremos más tarde. Inicialmente, cualquier idea que se nos pase por la cabeza, reflejadla en ese papel. Ya os anticipo que va a ser difícil. Parece que las ideas nos van a salir a borbotones, ¿no? Es algo que estamos reflexionando y pensando todo el día, pero observaréis cómo cuando pedimos concreción a nuestro cerebro para ponerlo en un papel, no le va a resultar sencillo. Yo os recomiendo que lo hagáis durante 5 o 10 minutos, no más. Vendrán una serie de ideas, podremos contestar a las 3 columnas que os he planteado y después dejar ese papel durante 24 horas encima de la mesa, durante una jornada por lo menos. Y vivid vuestra empresa, vivid vuestro día a día. Veréis cómo según van pasando cosas, según vamos viviendo nuestra empresa, nuestro negocio, vamos aportando, coged ese papel, tenedlo en la mano y veréis cómo vais aportando más elementos a las 3 columnas. Veréis dificultades nuevas, también encontraréis soluciones posibles diferentes y finalmente también valoraréis mejor qué podéis o de qué necesitáis para que esas soluciones se puedan llevar a la práctica. Cuando tengamos clara toda esta información, generaremos un plan de acción muy concreto que tiene que tener tareas que tenemos que llevar a cabo, personas que vamos a necesitar para que lleven a cabo esas tareas y un calendario, aunque sea estimado, de cuándo lo vamos a hacer, qué tiempo nos va a llevar y cómo lo vamos a ejecutar. Veamos un resumen de estos 3 pasos. Primero, aceptar y comprender el problema. Segundo, expresarlo y dimensionarlo. Con esto conseguiremos convertir un problema en una serie de cambios que tenemos que afrontar. Y en el tercer paso buscaremos las soluciones, convirtiendo los cambios que hemos dimensionado en el punto anterior en retos que podamos afrontar, provocándonos la satisfacción de superar la dificultad. Finalmente, generaremos un plan de trabajo muy concreto, con tareas, personas y plazos. Recordar, será un punto de partida que luego modificaremos, pero hará que nuestro cerebro trabaje más cómodo al tener referentes. A ver, no apetece. Y seguro que muchos de vosotros vais a tener esta tentación. Con todo lo que tengo que afrontar, sentarme a pensar en todo esto, mirad, os hago una reflexión muy importante. Se tarda siempre menos si primero pensamos y luego actuamos que si actuamos sin pensar, sin ninguna duda. Y precisamente por eso hoy os he invitado a que recorráis estas ideas conmigo y como siempre voy a facilitar un plan de trabajo para que podáis llevar esto a la práctica. Tenemos que tener una estrategia. Con estrategia siempre hacemos las cosas mejor y tardamos menos tiempo. Luego venced esa resistencia que todos tenemos a pensar, a dimensionar y a colocarme delante de esa hoja de papel y a que mi cerebro empiece a darle vueltas a todo esto hasta que deje de ser una cosa ambigua para convertirse en algo concreto, porque si lo hacemos de esa manera tendremos una mejor solución o mejores soluciones y las implementaremos en menos tiempo. Ir dando tumbos y sin orden ni concierto no nos va a dar nunca un rendimiento positivo. Y ahora hay que afinar mucho con el tiempo y con los esfuerzos. Tenemos que saber elegir dónde ponemos nuestro tiempo y dónde ponemos nuestros esfuerzos. Que nuevamente ha sido un placer y que estoy convencido de que ya queda mucho menos para, en vez de vernos a través de este medio, volver a estar cara a cara, empujando en nuestros trabajos, empujando en nuestras empresas, en nuestros negocios y encontrando esas soluciones que entre todos, como siempre os digo, estoy seguro que vamos a encontrar. Mucho ánimo y a por ello.